Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bienvenido a un episodio más de Curiosidades y Reflexiones Bíblicas con Gerald Reyes. Como siempre, agradecido de Dios por permitirme estar llevando palabra de vida a cada uno de ustedes. Hoy estaremos hablando de una gran historia. Estaremos hablando del Hijo Pródigo. Eso está ubicado en Lucas 15, del versículo 11 al 32. Esperando en el Señor que sea tú edificado. Invitarte antes de comenzar a suscribirte, a comentar, a activar la campanita y a dar like. Y sobre todo a comentar. Si tiene alguna curiosidad o si tiene alguna pregunta, no duden en hacerlo. Porque comenzaremos a saludar como hoy a algunas personas que han comentado, han preguntado sus curiosidades y se les ha respondido. Como es el caso de Juan Severino, es el caso de Alexander Medina, es el caso de José Alberto, es el caso de Alberto Santana y unos cuantos más. Así que en cada video vamos a estar saludando a aquellos que comentan y a aquellos que comparten. Esperamos que pronto sea tú uno de los mencionados, para que también la gente entienda la importancia de nosotros poder hablar y compartir e interactuar, porque no es la palabra de Dios no es de una sola vía, es de doble vía, porque su misma palabra dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Es decir, tanto corta como de aquí para allá como de allá para acá. Así que vamos a leer la Biblia en la cita mencionada en Lucas 15, su versículo 11. Vamos a leer unos cuantos versículos y vamos a entrar en materia. Y su palabra dice así en el nombre de Dios. Amén. Dice, también dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a sus padres, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra leída y pedimos al Señor que traiga palabra fresca para cada uno de nosotros. A esta breve reflexión le voy a poner como tema volviendo al Padre. Repito, le voy a poner como tema a esta reflexión volviendo al Padre. Voy a hacer una breve introducción para que me sigan y para que entiendan de qué quiero hablar en esta hora. Lo primero es que nosotros vemos que el escritor de Lucas comienza el capítulo 15 hablando de parábola de la oveja perdida y habla también de la parábola de la moneda perdida. Si ustedes se fijan, Dios a través del Espíritu Santo le da a Lucas la disensión para que él hable de el valor de algo que se pierde, pero que tiene una importancia de recuperarse. Cuando habla de la oveja perdida, nosotros todos, la mayoría sabemos que Jesús enfatizaba en la importancia de que cuando a un pastor de ovejas se le perdía una oveja, él aseguraba la 99 y iba atrás de la que se le perdió, porque era tan importante esa que se perdió como la 99 que ya estaban seguras. Entonces, todo pastor de ovejas en aquel tiempo le importaba la más mínima oveja para traerla a su redil, a su rebaño y asegurarla junta con las otras. Nosotros vemos de la moneda de esa gran mujer que se le perdió, dice, de la moneda perdida, dice que una mujer tenía 10 dracmas y dice que en su casa como que se le cayó y dice que ella barrió toda la casa hasta encontrar esa moneda y dijo que reunió a su familia y le dijo, regocijado porque ya encontré la dracma que se me había perdido. Ella se sintió regocijada porque encontró esa moneda que se le había perdido, porque ella entendía que tenía un gran valor para ella. Para entrar en materia, nosotros vemos la parábola del hijo pródigo y entra hablando de una formalidad, de que el hijo menor le dice a su padre que le diera con anticipación lo que a él le correspondía.
de su herencia. En aquel tiempo eso era tomado como una afrenta porque cuando alguien hacía eso, le estaba deseando a su padre o a quien le pedía la herencia en vida, le estaba deseando la muerte. Eso es un primer principio. Luego, el padre, siendo sabio, no pone ninguna objeción. Y si nosotros entramos en profundidades en esta gran historia, podemos entender algo. El hombre que se está mencionando como padre de los dos hijos es una representación de Dios, es una representación de nuestro Padre, para que usted vaya siguiéndome en orden. Él puso un ejemplo de un padre y dos hijos seculares, pero en representación de él, para que nosotros veamos de qué forma opera Dios y cuál es la postura de Dios. Cuando el padre se desprende y dice que le va a entregar a su hijo lo que le correspondía, hablando de todos los bienes, tanto en dinero como en acre, me supongo yo, investigando, pude entender que ese hombre también tuvo que vender cosas para poder dividir en partes iguales entre sus dos hijos. Y dice la palabra que cuando le entregó todo eso, en unos días, él lo reunió todo y se marchó. Y como nosotros leímos, vimos que de una vez él se fue a una ciudad lejana. Cuando él se va a esa ciudad lejana, él comienza un libertinaje, una independencia. Nosotros sabemos que a veces nosotros como jóvenes queremos ser independientes de nosotros mismos. Queremos, como quien dice, pasar trabajo, sentirnos de que nosotros podemos y de que solo y de que vamos a echar para adelante. A veces nosotros queremos tomar decisiones entendiendo que son mejores porque decimos que nuestros padres nos sobreprotegen, que nuestros padres esto, que no nos dejan tomar decisiones y esto, sin saber que lo que nosotros estamos deseando hasta que no lo vivimos es una mala decisión en parte. Este niño menor, dice la palabra, que se marchó a aquella gran ciudad y que entró en un gasto desenfrenado, en un libertinaje desenfrenado, lejos de toda la realidad de lo que su padre le hubiera enseñado. Pero hay algo que yo quiero que usted resalte de esta historia. Y es que cuando él le pide a su papá lo podía reprender, su papá lo podía castigar y le podía decir que no le iba a dar nada. Incluso en aquel tiempo se solía que si eso pasaba, el padre podía repudiarlo, o sea, podía sacarlo de su casa y podía amonestarlo y ponerlo a vivir en confinamiento, porque él estaba haciendo una afrenta, una irreverencia, una falta de respeto a su papá. Entonces, su papá, siendo sabio, le da lo que le corresponde. A veces Dios nos entrega cosas que nosotros, eh, ¿cómo le explico? Nosotros le pedimos cosas a Dios y Él sabe que nosotros vamos a, de alguna forma u otra, Él sabe que nosotros nos vamos como a desviar, pero hay cosas que se nos tienen que entregar para que nosotros entendamos que no es por nosotros, sino por Él. Y que todo tiene que estar ligado a Dios. Si nosotros nos vamos a la parábola de la vid y los pámpanos, nosotros entendemos que lejos de la vid nosotros no somos nada, somos simples pámpanos que despegados de la vid nos vamos a secar, vamos a perecer, nos van a desechar y nos van a echar al fuego porque ya no somos nada. Ahora, si permanecemos a la vid, conectado a la vid, entonces llevaremos grandes frutos. Por eso es la importancia de nosotros saber lo que pedimos y tenemos que saber administrar lo que se nos da. Porque si a nosotros se nos entregan grandes cosas y lo mal usamos, nos va a llevar a la perdición o al desvío. Y para regresar va a ser más tedioso. Por eso quiero que me sigan en esta gran historia, en esta gran reflexión. Por eso le puse como tema por viendo al Padre. Y nosotros vemos que no pasa mucho tiempo cuando este joven despifarra todo lo que se le entregó. Este joven de malgasta todo lo que se le entregó porque en buen dominicano, cuando a nosotros se nos da algo que nosotros no lo trabajamos, lo malgastamos. Él se creyó que él tenía todo y que eso no se iba a acabar, no invirtió, no hizo nada. Al principio él entendía que él podía ser independiente y que él podía hacer más que lo que su padre hacía. Y él podía crecer más que su padre, pero inmediatamente recibió todo lo que le pertenecía, entonces él lo vio mucho y comenzó a malgastarlo. En ese tiempo, eh, me imagino yo, él malgastando su dinero abiertamente en una ciudad lejana que no conocía cuando viene a ver a nadie,
lo vieron, dijeron, este es un rico hacendado, y mucha gente quizás celebrándole todo lo que hacía. Porque cuando nosotros vamos a ciudades que nosotros no conocemos y vamos fuera del linaje de nuestro padre y vamos del linaje fuera de nuestra familia, entonces allí nosotros vamos a conocer personas que nosotros no sabemos quiénes son, ni cuáles son las intenciones por las que se nos acercan. Entonces, yo quiero que tú entiendas que cuando tú vas a una ciudad lejana, tú tienes que tener un conocimiento, tú tienes que tener un previo escaneamiento, o sea, sondeo de la zona y saber de quién te codeas. A ver si ellos están contigo por lo que tú tienes o están contigo porque quieren ayudarte a avanzar en la vida. Así que presta mucha atención a esto, porque cuando Dios te manda a una ciudad, Él te respalda, Él te cuida, Él te libra y te dice cómo caminar. Pero cuando tú vas a esa ciudad sin permiso y sin el conocimiento de Dios, en ese caso como ese joven sin el conocimiento de su padre, mira lo que le pasó. Despifarró todo. Al contrario, lo ayudaron a gastar en masa su dinero. Y dice la palabra que inmediatamente se acabó su fortuna, se acabó todo lo que tenía, entró una gran hambre en esa ciudad, a tal punto que él tuvo que comenzar a buscar trabajo y el trabajo que se le entregó, el trabajo que apareció, era dando de comer a los cerdos. Y dice que la hambruna era tan grande en esa ciudad que cuando él estaba dándole de comer a la grosura de los cerdos, él deseaba de comerla y deseaba de que le dieran. En aquel tiempo, ese trabajo de apacentar cerdo era un trabajo inmoral, era un trabajo denigrante, porque en aquel tiempo se decía que los cerdos eran impuros en el tiempo de Moisés y eso por ahí. Entonces, según lo que yo pude entender, analizar e investigar, este joven estaba siendo golpeado por sus propias decisiones. Yo quiero que usted entienda que Dios, aun sabiendo que nosotros vamos a fallar, Él nos deja tomar decisiones por nosotros mismos, porque nosotros no somos robots. A Dios le encanta que nosotros le demos la soberanía y le demos toda gloria y toda honra y todo honor por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que seguirá haciendo en nuestra vida. No porque Él tenga que obligarle, no. La grandeza de Dios está en que usted se sienta agradecido de lo que Él hizo a través de su Hijo hasta hoy para con usted y para conmigo. Esa es la importancia de usted aceptar a Cristo Jesús y de reconocerle que no le sirva por obligación, sino por gracia, por agradecimiento. Y este joven, dice la palabra, que en su delirio, en su precariedad, en su necesidad y viendo todo lo que estaba mal pasando, entró en sí. Y aquí es que viene el tema que se le puso volviendo al Padre. Y dice que en su meditación, él dice, yo aquí tengo escasez de pan y hay jornaleros que trabajan con mi padre que no tienen necesidad de pan. Yo me volveré a mi padre y le diré, Padre, le he fallado al cielo y te he fallado a ti. No soy digno de ser tu hijo y quiero que me ponga como uno de tus jornaleros. Dice que inmediatamente él entró en sí, es como que le volvió a la vida. Dice que se marchó hacia su padre. Dice la palabra que cuando él iba de camino a su casa, a lo lejos su padre lo vio y entró misericordia. Aquí quiero hacer una pausa. Entró misericordia, porque aquí Dios lo que está reflejando es que el Padre que lo va a recibir es la referencia de nuestro Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos. Y ese padre tenía misericordia, porque si hubiera sido otro tipo de padre, lo reprende, le dice que él es un malcriado y que él no es digno de ser recibido en casa. Pero como era un padre al cual entró misericordia y que está haciendo la representación de nuestro Padre Celestial, al tener misericordia lo recibe, lo besa en el cuello y le dice a uno de sus criados, cuando él le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él está reconociendo que cometió pecado. Él estuvo reconociendo inmediatamente que fue una afrenta lo que él hizo. Y entonces cuando él hace esa afrenta, viene lo siguiente. Viene la humillación delante del Padre. Y ahí es donde el Padre se complace y dice que el que se humilla será enaltecido, mas el que se enaltece será humillado. Cuando él se enalteció, ¿qué pasó? Fue humillado. Pero cuando él se humilló, entonces Dios lo enalteció. Su padre lo recibe
Y cuando él le dice que lo ponga a trabajar como uno de sus jornaleros, entonces ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, él le dice que no, que él es su hijo, y le manda a buscar un vestido de lino limpio, hermoso. Dice, póngamele un anillo, póngame de calzado y maten el becerro engordado. En aquel tiempo también se usaba que se hacían sacrificios a Dios. En aquel tiempo hacer un sacrificio a Dios era algo de digno, de gloria y de honra, y una representación. Entonces, cuando nosotros entramos en la escritura y vemos lo siguiente, cuando se sacrifica el becerro engordado, cuando es recibido el hijo y se hace una gran fiesta, es como cuando aquel pastor de ovejas va por la oveja y la trae a su casa en su cuello. Dice que hay regocijo. Y la palabra nos enseña a nosotros que cuando se arrepiente alguien o regresa alguien que se viera destraviado de los caminos, hay fiesta en los cielos. Ese hombre hizo una representación de lo que Dios nos enseña cada día a través de su palabra. Que uno que se arrepienta es digno de gloria, es digno de honra, es digno de alegría, de regocijo, porque hay libertad tanto en la tierra como en el cielo. Y ese padre hizo una gran fiesta, pero pasa algo que cuando el hermano mayor con el que se le dividió la fortuna o la herencia, estaba en el campo y regresa, hay esa fiesta y dice, pero ¿qué pasa aquí? Se le acerca un criado y le dice, tu hermano regresó y tu padre lo recibió, mandó a matar el becerro engordado y está haciendo una fiesta. Dice que entró un poco de tristeza y aquí viene algo que yo quiero que tú entiendas. Dios, cuando regresa uno, hace una fiesta porque el que estaba perdido era ese. Recuérdate que Jesucristo en una de sus enseñanzas le habla a uno de sus discípulos eh, que por qué él iba a comer con publicanos, por qué él iba a comer con cobradores de impuestos y eso. Y Jesús le responde y le dice, es que yo no vine a buscar los sanos, sino a los enfermos, porque son los que tienen necesidad de médico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros vemos que el hijo entra como en recelo, cuando el hijo entra como en enojo, nosotros vemos lo siguiente, que el padre sale corriendo y le dice, entra para que celebremos juntos. Y el hijo le dice, claro y preciso, no, porque yo tengo tanto tiempo siéndote fiel y nunca me diste un cabrillo para yo compartirlo con mis amigos. Mas, sin embargo, mi hermano que gastó tu fortuna en rameras y en demás cosas malas, tú hoy mataste el becerro engordado y lo recibiste con música. Entonces el padre en su sabiduría le dice, mi hijo, es que todo lo que yo tengo es tuyo porque tú has permanecido fiel. Mas sin embargo tu hermano estaba muerto y hoy ha vivido. Y por eso tenemos que hacer fiesta, porque él ha reconocido que estaba muerto. Mas ahora Jehová Dios lo hizo vivir. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con esto? Si tú ves que Dios está contigo, está acompañando tu ministerio, está delegando grandes cosas sobre ti, no sientas recelo por el que regresó, porque se supone que nosotros estamos para eso. Se supone que nosotros predicamos para aquellos que se descarrían y para aquellos que no conocen a Dios vengan al rebaño. Entonces, cuando vengan al rebaño, no podemos sentir recelo por cómo se han recibido. Al contrario, tenemos que regocijarnos en Dios por la forma en que ellos han regresado, porque Dios no utilizó como vaso, porque Dios no utilizó como referencia para que ellos regresen, tanto con su proceso o tanto por lo que nosotros le predicamos de parte de Cristo. Así, querido hermano, que cuando tú veas a un hermano que se fue, no lo critique, predica y ora por él, para que en aquel tiempo cuando él regrese, en vez de tú tener recelo, abrázalo con fuerza, báñalo, cámbialo y dile, vamos a gozarnos en Cristo porque tú has regresado a la casa de Dios. Ese es el privilegio, volviendo al Padre. Grábate eso, volviendo al Padre. Es necesario que volvamos al Padre. Aún lo que estamos firmes, cada día tenemos que volver al Padre. Espero que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que estas palabras sean de gran bendición para ti. Recuerda que solo en Cristo hay salvación, pero sobre todo recuerda comentar, recuerda compartir, recuerda suscribirte y dar like. Que Dios te bendiga.